Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar hoy con nuestra cuarta sesión. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener el control y el conocimiento para hacer seguimiento de los consumos de energía eléctrica. Todos son importantes, pero hoy vamos a ver específicamente el caso de energía eléctrica. Vamos a ver unos ejemplos que tenemos aquí en tiempo real y la idea es que interactuemos. A veces hablo mucho y no los dejo hablar a ustedes, que nos cuenten hoy como las experiencias que han tenido ustedes. Yo sé que algunos ya empezaron con este plan de trabajo, otros no, pero tienen algunas dudas, entonces la idea es que hoy sea más conversadito que otros días. Entonces la idea es contarles que este sitio que se llama ViveCheck, que es el centro de experiencias de Check, está conectado con en tiempo real sus consumos eléctricos. Entonces la idea es que a las 5:30 vamos a hacer un piloto, es decir, vamos a empezar a encender y apagar todos los electrodomésticos y todos los equipos eléctricos que tenemos para que podamos ver en tiempo real los impactos que eso tiene y de esta misma manera trasladarlo a nuestras empresas. Entonces, en esta primera media hora, yo quiero que ustedes me cuenten que entienden, qué ha hecho su empresa y qué expectativas tienen ustedes frente a la medición de consumos de energía en tiempo real, qué impacto tienen las organizaciones y qué expectativas tienen ustedes en los próximos 5 años. Por lo pronto yo les cuento que este proyecto de medición de energía en tiempo real ya está también incluido dentro de las tendencias y las prioridades de la transición energética en Colombia. Es conocido como AMI, que es medición de infraestructura avanzada, por sus siglas pues en inglés, se llama AMI. Este proceso empezó desde hace más o menos 5 años, ha tenido algunas brechas en el camino que a través de normalización y de regulación se ha empezado como a flexibilizar y a hacer posible. AMI, su primera brecha que tuvo fue con respecto a los costos que tenía implementar un medidor inteligente, es decir, un medidor electrónico o con capacidades de comunicación, frente a los medidores que hoy tenemos, que son electromecánicos. En nuestras casas, en nuestras empresas, ya las empresas que son usuarios no regulados, pues ya tienen una telemedida, sin embargo, no es en tiempo real. Esta telemedida, en el mejor de los casos, llega 1 o 2 días después del suceso, ¿cierto? Entonces, si queremos ver los consumos de hoy, tendremos que esperar hasta el sábado para descargar la matriz y comprender. ¿Por qué empezó el proyecto de AMI? El proyecto de AMI empezó derivado del tema de eficiencia energética, derivado del tema de información al consumidor. Todavía hay muchos de nosotros que no comprendemos cómo funcionan los costos y los rubros que se nos cobran en la factura de energía eléctrica. Lo único que hacemos es recibir y pagar. A nivel de empresa ya empieza a ser un muy juicioso el tema del seguimiento, pero todavía falta en temas de comercializador y operador de red. Ahí hay pérdidas técnicas y eléctricas que no están siendo contempladas, entonces AMI también salió derivado de esa necesidad. Información del usuario, vamos también hacia otra tendencia que es la digitalización o descentralización de energía. ¿Qué significa esto? Que yo en el corto, bueno, todavía no en el corto, pero sí en el mediano plazo, pueda programar el consumo de mi energía y que yo pueda pactar eso con el comercializador y después de consumida esa energía, pues simplemente el medidor corte y haya un corte y yo ya no tenga más energía. Entonces puede ser el tema de la energía prepagada y que también yo pueda tener diferentes comercializadores y pueda cambiarlos en el momento que yo considere pertinente. Otra bondad que tiene AMI es el tema de proporcionalidad de información de los consumos en tiempo real para tomar decisiones tanto a nivel industrial, terciario y residencial, porque hoy en mis procesos productivos todo se basa en los supuestos.
o en una reunión o en un comité técnico en donde los profesionales nos puedan como contar qué fue lo que pasó en un determinado proceso que hizo que ese día el consumo de la energía siguiera. Y finalmente, no es que sea menos importante, AMI también sale del cumplimiento de la norma. Si queremos implementar la ISO 50001, que es la norma de gestión energética, se nos pide que debemos tener como mínimo mediciones continuas, por lo menos diarias, de todos nuestros procesos productivos, empezando por el Pareto. Entonces ya no solo basta con tener el medidor principal de la empresa, sino que yo pueda tener el conocimiento de los consumos de mis procesos productivos, de mi equipo de mayor consumo de energía, para actuar sobre la variable operacional. ¿Quién es la variable operacional? Es aquella que me incide en mi equipo o en mi proceso que yo consuma más o menos energía. Entonces vámonos al caso, por ejemplo, del hotel. Si estamos en una temporada de verano y coincide con que es una temporada alta, es muy probable que mi consumo de energía sea mayor porque tenga que hacer uso de los aires acondicionados. En unas condiciones normales, todos los aires acondicionados deberían consumir lo mismo. Sin embargo, si algunos están viejitos o son de tecnología obsoleta, pues me van a consumir, o no tengan mantenimiento, van a tener un consumo mayor. En un proceso productivo va a suceder lo mismo. Los motores que sean, por ejemplo, de eficiencia estándar, van a tener unos consumos de energía diferentes. Los compresores, por ejemplo, los que no sean de velocidad modulable, van a tener siempre unos consumos estándares y mayores y no van a estar adecuados a la operación. Entonces, esos costos ocultos o esas ineficiencias ocultas, la única manera que tengo de actuar sobre ellas es teniendo en tiempo real esos consumos de energía. Entonces, partiendo de esta introducción, les voy a dar la palabra. Quiero que me cuenten un poquito, pues veo hoy en el tema Induma, cómo está la implementación de la medición, qué brechas se han encontrado y si les ha servido o no les ha servido tener un mayor control sobre los consumos de energía. Entonces te voy a dar la palabra y de una vez te presentas, porfa. Bueno, mi nombre es John James Montes, soy director de TPM en Induma. El tema de eficiencia energética en Induma lo tomamos como política de gerencia, ¿verdad? Hace como año y medio. Arrancamos pues con un tema de caracterización energética para saber dónde estaban nuestros consumos, ¿cierto? Pues nos entregaron un informe como a los 2 meses, pero a partir de ahí, listo, yo sé cuánto me consumo por cada proceso, ¿cierto? Pero a partir de ahí, sí, o sea, con ese solo informe yo no puedo implementar mejoras, porque yo no tengo cómo medir posterior a eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vimos la necesidad de tener ya medidores por cada proceso, por los más representativos, por ese Pareto, no en todos. Montamos como en 6 líneas de producción. En 6 procesos le montamos los medidores y ahí sí empezamos a hacer medición día a día. Muy importante porque como lo tenemos hora a hora, también entonces nos empezamos a dar cuenta. Nosotros el tema de eficiencia energética no empezamos con cambio de equipos. De hecho, en este momento llevamos año y medio y todavía estamos trabajando en procesos y en algunos automatismos, pero no llegar y decir, no, yo empecé eficiencia energética cambiando todos los motores de la empresa. No, nos empezamos a dar cuenta que hay temas mucho más importantes que el mismo cambio de la iluminación o el mismo cambio de los motores o de la tecnología que tengo, y son las eficiencias de los mismos procesos, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta con esa medición que, por ejemplo, los momentos de 6 de la mañana a 7 de la mañana totalmente improductivos, los momentos, por ahí tenía un momento al mediodía también, otro momento entre 1 y 2 de la tarde. Entonces nos empezamos a consumir un montón de energía, nos empezamos a dar cuenta que los procesos que quedaban, por ejemplo, en tercer turno, que eran muy poquitos, se comían igual toda la energía de los servicios, entonces era totalmente improductivo. Si teníamos una eficiencia en el día, por ejemplo, de 2.7 kilogramos por kilovatio, en la noche podía ser 1 o menos de 1, ¿cierto? Entonces empezamos a atacar esos procesos también que habían de noche. Digan, ¿cómo hacemos para que esos procesos que necesitamos de noche no nos quepan el día, para nosotros poder apagar toda la planta de noche, ¿cierto?
poder apagar compresores, poder apagar iluminación. Planeación de la producción. Entonces, en todos estos temas de planeación es donde han estado realmente los ahorros, ¿cierto? Aparte de eso nos metimos también en el cambio de gas natural a gas propanado, ¿cierto? Porque nosotros somos regulados, o sea, no alcanzamos a tener una tarifa buena para estar en el mercado no regulado. Entonces nos cambiamos a propano también, ahí tuvimos también unos ahorros en los cambios de contrato. Entonces le hemos dado duro a ese tema. Como le digo, todavía no hemos llegado al tema de llegar al cambio de tecnología, al cambio entonces cambiemos motores y hagamos esto, no, porque hemos tenido unos ahorros muy importantes en lo que es la mera planeación y la mera programación de planos. Ha sido satisfactorio, tanto así que ha habido tanta plata sobre la mesa que me aprobaron el tema de gestor energético y de eficiencias, tener un ingeniero no más dedicado a eso, porque también hacer gestión, o sea, en la mayoría de empresas se hace esa gestión energética añadido a otras cosas que hay que hacer, no sirve así. Entonces decirle al jefe de mantenimiento, mire, encárguese también de gestión energética, no funciona tan bien, pues dependiendo también del tamaño de empresa. Sí, claro. Pero la plata que hay sobre la mesa cuando se hace realmente gestión energética es mucha. Carlos, cuéntanos. O sea, ¿qué les cuento? En ETEX, que era lo que era antiguamente Colombia, nosotros hicimos un proceso muy bueno, más o menos en el año 2012. Y ahí fue donde empezamos pues como con el tema de gestión de energía, de todo eso. Y ese año lo que le trabajamos mucho fue como el tema hicimos un análisis midiendo con un analizador de redes. Entonces nos fuimos midiendo, pero más que todo fue toda la parte de motores. Ese año le trabajamos mucho a motores. Y notamos de que la mayoría, por ahí en un 50-60%, nuestros motores estaban sobredimensionados en potencia. Porque siempre la tendencia era como a crecer. Sí. Pues obviamente las empresas hacen eso. Y nosotros nos fuimos ajenos a eso. Ese año empezamos a hacer unos ensayos. Y entonces empezamos a medir, luego empezar a hacer proyectos y empezar a buscar potencias de motores. Y ese año nos dio un muy buen resultado. Y ese fue pues como el proyecto bandera. En ese año más o menos tuvimos un ahorro más o menos al año de 350 millones de pesos en el año. Súper. Gracias, Carlos. Antes de pasar a este lado, quiero retomar tres cosas o tres conceptos de Carlos y de John James. El primer asunto que es muy importante en las organizaciones es identificar la línea base energética. La línea base energética parte, como dice John James, de una caracterización de identificar cuáles son los equipos o procesos que tienen mayor consumo de energía. Yo construyo la línea base energética y ahí tengo dos variables importantes. La primera es la energía asociada a la producción y la segunda es la energía no asociada a la producción. Cuando yo tengo identificadas estas dos variables en números, yo puedo empezar a ejercer actividades o implementaciones para disminuir estos consumos. Entonces, importante porque cuando James inició el proceso en Induma, ellos identificaron con la medida que en las noches, por ejemplo, había energía no asociada a la producción, ¿cierto? Entonces eso es importante porque son las medidas más evidentes de implementar y las más económicas. Otro aspecto que quería contarles es que en el tema de eficiencia energética hay tres tipos de ahorros, lo llaman pues A, B y C. El primero es de alto impacto, baja inversión y retorno de inversión menor a un año. Esas son las mejores por las que toda empresa debe iniciar, porque como contaba James, por ejemplo, solicitar un presupuesto a la dirección no es tan fácil de sustentar y de que lo liberen. Las segundas opciones son las de mediano impacto, inversión, ya requieren una inversión mediana y adicionalmente el retorno de inversión está entre los 3 y los 5 años. Y las tipo C, que ya son de cambio tecnológico, alta inversión y el retorno de la inversión puede estar entre los 5 y los 7 años.
¿Qué dicen hasta ahora las estadísticas? Que el 40% de las oportunidades de disminución de consumos de energía está en los hábitos, está en las planificaciones de operación. ¿Qué significa esto? Que yo de entrada no tengo que hacer ningún cambio tecnológico para disminuir el consumo de energía. Primero yo identifico las áreas, los procesos, los equipos y las personas o los operarios que están en esa constante relación con los equipos, y ahí yo puedo hacer unas actuaciones que no me implican altos presupuestos o cambios tecnológicos de equipo. Y lo tercero que quiero rescatar de, por ejemplo, en el tema de Carlos, es que cuando las empresas, y por eso a veces hay fracasos, cuando las empresas inician sus procesos de implementación de eficiencia energética o sus equipos de trabajo inician con el tema de disminución de consumo, no lo hacemos basado en la norma, entonces lo hacemos desorganizadamente, no hacemos una planificación, una implementación, control y seguimiento, y no medimos. Entonces cuando no medimos, no podemos cuantificar los ahorros y no le podemos sustentar a la gerencia ni externamente toda esa gestión que se está haciendo al interior de los equipos de trabajo. Entonces, como ya son las 1:30, antes de pasar a ustedes, porque es que las chicas tienen una reunión, entonces vamos a hacer la prueba que les quiero contar y vamos a hablar también de cuáles son los 4 aspectos fundamentales que se deben seguir cuando se hace una medición en tiempo real, o cuáles son los 4 pasos que deberíamos seguir cuando tenemos medida y cómo actuar con ellas. Entonces, ¿qué van a hacer las chicas? Les conté que esta es la aplicación que está conectada al tablero principal del punto de experiencias. Entonces, ellas van a prender, apagar, están las estufas de inducción, vamos a hacer de una de la publicidad, que son las de mejor consumo, tenemos pues una nevera inteligente, hay iluminación, hay un calentador, entonces vamos a prender y apagar y vamos a ver cómo nos impacta pues en este tema. Entonces le voy a dar acá a refrescar. El equipo mide toma datos cada 5 minutos. ¿Por qué cada 5 minutos? Eso también es una decisión interna de empresa, porque también es importante evaluar parámetros de calidad de la energía. Entonces, si yo mido también cada hora, me puedo perder eventos que son importantes, pero también debo tener en cuenta que si mido muy seguido, pues eso va haciendo espacio, ¿cierto?, en un servidor que a lo mejor pues no me sea tan útil, entonces tomar esa decisión de que me es importante o no. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Las corrientes, porque la corriente es potencia. Entonces vamos a mirar los datos que tenemos en este momento, estamos sobre los 30 amperios y en potencia estamos sobre los 3 kilovatios. ¿Ya aprendiste? ¿Vas a aprender? ¿Aprendiste? Esto que estamos simulando en este momento pasa cuando llegamos a la casa. Llegamos a la casa a las 6 o 7 de la noche, encendemos pues toda la iluminación, prendemos el televisor, ¿cierto? Pasa una serie de sucesos que empiezan a incrementar los consumos de energía. Entonces, a las 5:30 yo tenía un consumo de 30 amperios y 3 kilovatios. A las 6:36 lo refrescamos, acuérdense que les dije que toma cada 5 minutos, ya debe haber un impacto en los consumos. Abre la nevera, porfa. Eso, Bueno, ya pasaron las 6:35, ya registró a las 6:35 y no ha tenido un impacto significativo todavía sobre... ¿Tiene registro cada cuánto? Cada 5 minutos. Entonces aquí tenemos las 6:30, las 6:35. Quiero que hoy se lleven una concepción mental, y es que no tener una medida real y tener un analizador o basarnos solamente en la factura, es tener una foto de la instalación. Tenerlo en tiempo real es tener el video. Entonces tú en una foto sales muy lindo porque tú te postulas para salir en esa foto, o simplemente es la condición de cómo te hayan tomado esa foto, pero en el video pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Se pueden ver las arrugas o otros escenarios diferentes. Entonces, hasta ahora no ha impactado nada.
seguimos iguales. Ya subió 30 amperios, ¿cierto? Miren, cuando, por ejemplo, en la casa nos pasa, cuando se nos sube el consumo de energía mes a mes, empezamos a hacer supuestos. No, es que eso fue por la visita, no es que como usted se planchó el pelo todos los días, no es que como usted, es que como usted. Pero nunca logramos acertar cuál fue la razón. Y en los procesos no produce calentamiento. No. Esto es un poquito. Un poquito. Ayer calentamos, ayer no, estos días calentamos un agua para un café en 6 segundos. Es muy chévere. Bueno, aquí siguen las I-35 todavía, vamos a ver a las I-40 qué pasó. Bueno, entonces, mientras son las I-40 para volver a mirar qué pasó, qué es importante en un proceso, qué es importante en la casa, qué es importante en una empresa, comparar. Entonces, hay dos tipos de comparaciones, las comparativas de consumos, que es cómo se comportó mi consumo de energía durante el día, en qué horas. Y el segundo comparativo que debemos hacer es del consumo de energía versus la producción o lo que estoy utilizando. Entonces, en tu caso, el número de huéspedes, en otros casos puede ser el número de colaboradores, en otro caso puede ser los metros cuadrados. Eso debemos encontrar muy bien esa variable que hace parte de ese consumo de energía. Entonces, es muy importante poder comparar los consumos hora, día, semana y mes, porque con eso yo empiezo a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la hora de ayer. ¿El software es de mecánica? Sí, señor. Sí, nosotros lo desarrollamos, le voy a decir por qué. Porque nosotros, cuando arrancamos con el analizador de redes por las empresas, como les contaba, era una foto. Entonces, entender qué había pasado justo el día de la medida era muy complejo, cómo estuvo la producción, cómo estuvo los equipos, cómo estuvo los turnos. Habían muchas variables que incidían sobre esa foto. Entonces dijimos, bueno, es que no es un día, son 7 días, y así sucesivamente. Después, cuando interpretábamos los datos, nos dábamos cuenta que nuestras capacidades solo daban para interpretar datos eléctricos. Entonces, para decir voltajes, corrientes, potencias, qué incidencias tenía. Pero no teníamos en ese momento las herramientas o la posibilidad de poderlo comparar con una producción, por ejemplo. Y entonces el análisis quedaba a la mitad. Porque lo que les digo, no sabíamos si esa foto de ese día había sido operación 100%, 70%, 3/4. Entonces, cuando empezamos a soñarnos con este proyecto, nos encontramos que los software del mercado tenían dos problemas. El primero es que era muy costoso. Las licencias son costosas, te piden mucho dinero, cada que hay una actualización lo tenías que hacer o anual. Bueno, entonces eso ya se incluía como ese costo recurrente que a veces hacía pues que uno se desmotivara de entrada. Y lo segundo es que era un software netamente técnico, que tomaba todas las variables de los medidores técnicas y se quedaba hasta ahí. Y para un gerente, 100 amperios es lo mismo que 1 amperio. O sea, él en su educación y en su formación no sabe si eso es mucho, si es poco, si impacta, si no impacta. Entonces, no era de valor. ¿Quién hace una inversión de estas? Pues un gerente, o la hace un equipo técnico. Entonces dijimos, también hace falta meterle los costos y hace falta meterle la producción. No lo encontramos, entonces dijimos, pues desarrollémoslo. Entonces ya les voy a mostrar, porque se acuerdan que les conté de los 4 puntos, porque es importante asociar mi consumo de energía con el uso significativo. Entonces, o personas, o metros cuadrados, o producción en algo, porque yo tengo que tener una referencia. Es como el siguiente ejemplo. ¿Cuándo son ustedes eficientes con el ejemplo que les voy a colocar? Tienen un carro para ir a la empresa y viven en un conjunto cerrado, y en ese conjunto cerrado hay muchas personas que trabajan en la misma empresa. ¿Cuándo son eficientes? ¿Cuando llevan el carro con las 5 personas o cuando se van solos?
cuando llevamos los 5. ¿Por qué? Porque el consumo de gasolina es el mismo. En una empresa pasa lo mismo y James nos dio ya fe de eso. En el tercer turno, la producción no era la misma, era inferior, pero el consumo de los equipos era igual. Yo no le puedo decir a mi compresor esté a media marcha, consúmame un poquito, al motor, decirle motor, mire, es que no voy a tener que hacer toda esta extrusión o toda esta inyección, consuma menos. No, ellos tienen en su naturaleza constructiva el mismo consumo. Que ya hay equipos que vienen o que complementan, como el variador de velocidad en los compresores, que ya pueden ser variables, sí, y ayuda, sí, pero en un motor, por ejemplo, no todos tienen estas facilidades. Entonces, es por eso que se hace tan importante que yo pueda comparar con algo, con alguna producción o con algún dato, lo que me estoy consumiendo de energía. Y de esa manera yo también establezco un indicador. Entonces yo digo punto 5. Si al otro día fue punto 6, alarma, ¿qué pasó? Entonces empieza todo el mundo, no, es que hubo parada, es que el equipo se dañó, es que el equipo se atrancó, es que produjimos más, por eso bueno. Al otro día punto 4, ve, ¿qué pasó? No, lo mismo, no, entonces encontremos, porque este es el indicador ideal. Que hagamos y ya les voy a mostrar un caso, con una cantera que hicimos, el proceso, ellos procesan arena, gravilla, y el indicador son metros cúbicos de material procesado. Y hubo un día que tenían los mismos 100 metros cúbicos procesados con otro día de los mismos 100 metros cúbicos procesados y el consumo de energía fue el doble. Entonces, cuando uno como jefe, bien sea técnico, financiero, eso sí lo entiende. Yo sí puedo interpretar qué pasó ahí, o por lo menos puedo preguntar, ¿sí? Y cuando yo llevo esto al tema de costos, pues es mejor todavía. Entonces les estaba contando esta curva. Esta curva nos muestra, por ejemplo, cómo estuvo el día de ayer en 24 horas, y lo mejor de todo es que yo puedo saber eso cuánto cuesta y lo puedo comparar. Entonces, esto para el gerente sí es relevante. Para James y Carlos, que son técnicos, y tú, que eres técnico, 3.9 kilovatios es comprensible con otro valor de por acá, pero para ti 2.300 pesos ya empiezas a entender el valor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta empresa, acá en el punto, de las 0 horas a las 8 de la mañana? ¿Qué creen ustedes que esté pasando? No vayan a contestar ustedes, contesten ustedes. Miren, piensen en el contexto. Este es el punto de check de las experiencias. Funciona de 10 de la mañana a 7 de la noche. Está abierto al público, porque en las otras horas el centro comercial está cerrado, ¿cierto? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál creen que debería ser el consumo de las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana o hasta las 9 de la mañana del siguiente día? ¿Cuál creen que debería ser el consumo? ¿Cuál? ¿Qué es mínimo? Cuantifícamelo. 0. ¿Cierto? Porque no hay nadie. Pero miren, no es 0. ¿Qué creen ustedes que esté pasando? Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes creen que en este punto, que no me vayan a escuchar los de Chef, ¿ustedes creen que en este punto la nevera es importante que se quede conectada de noche? En la casa sí, ¿cierto? Se daña la carne, el pollo. Claro que hay unas cositas. Ese es el concepto. Ahorita vimos unas cervezas. Ese es el concepto de la eficiencia energética. Yo no debo sacrificar mi producción, ni el confort de mis huéspedes, ni la calidad de mis colaboradores por ahorrar energía. Entonces yo no puedo desconectar pues acá porque alguien dijo que yo era muy ineficiente. Si ahí está la carne o el pollo para el almuerzo de mañana, nada que hacer, ¿cierto? Pero yo sí empiezo a tener conocimiento, entonces aquí ya hay una acción que yo puedo tomar. Todos los días de mi producción, entonces yo los empiezo a comparar, miren que el comportamiento es parecido. Ya les voy a mostrar un caso donde eso no tiene nada que ver, donde es por aquí, por aquí, por aquí. Aquí es igual, ¿qué quiere decir? Que todos los días prenden lo mismo a la misma hora. Por aquí hubo un pico, pero pues no tan grave, ¿cierto? Miremos qué pasa el domingo.
¿Qué debería pasar el domingo? Y entonces yo les pregunto ahorita a los de check, ¿y por qué todo el tiempo debería estar así? ¿Cierto? Y no estuvo así. Entonces un gerente dice, oiga hermano, ¿eso por qué pasó? ¿Y eso cuánto me cuesta? Entonces miren, yo aquí puedo comparar que eso para mí, yo soy ingeniera electricista, ¿cierto? Y parte de la tarea que hacíamos con las empresas era analizar. Y el análisis viene derivado del conocimiento y la experiencia. Entonces cuando me presentaban esta curva, pues yo me rascaba la cabeza, porque yo decía, primero, pues cuánto fue el desfase. Entonces no podía visualizar, o me tocaba hacer regresiones por acá, y yo decía, no, yo quiero un software donde yo me pare y yo pueda ver todo a la vez, donde yo pueda ver los consumos y yo sí pueda tomar decisiones. Es que 3 contra 1 y fueron 600 contra 2, 600 contra 2000, o sea que es tanto por 30 días, y ya empieza a hacer unos ejercicios financieros, ¿cierto? Entonces miren lo importante que es poder tener ese consumo y ese conocimiento en tiempo real y poder hacer comparativas. Entonces ahora les voy a mostrar, aquí está ya las I-45, eché cháchara mucho rato. Entonces ya se pasó a las I-40, a las I-45 y vemos que otra vez los consumos se vuelven a regular, ¿cierto? Y eso pues vuelve y tiene su impacto acá. Entonces miren ¿qué es lo que nos cobran en la factura? Kilovatios. Entonces yo tengo que hablar en ese lenguaje. Entonces de todo esto, como tú no eres técnica y no sabes, tú miras esto, ¿cierto? Los kilovatios. ¿Y tú qué dices? Bueno, 11 kilovatios hora, ¿y eso por cuánto vale el kilovatio? Yo voy y miro en la factura, 600 pesos, bueno, 11. ¿Y cuánto tiempo tuve esa condición? Y ya puedes hacer sumas y restas. Entonces miren que la ineficiencia de la chica aprendiendo todo, ahorita para enseñarle a todo el mundo cómo funcionaba, nos costó 6, 7, 8 kilovatios de más, ¿cierto? Entonces puede ser que ahorita ese pico que yo tenía fue una tarde que vinieron muchos clientes y querían saber cómo funcionaba la estufa de inducción, por ejemplo, ¿cierto? Pero si yo le estuviera haciendo eficiencia energética a este sitio, yo al otro día que vea esto, o inmediatamente lo vea, porque ya les voy a contar otra bondad que debe ser importante, yo llamo y digo, oiga, ¿qué está pasando? No, es que vinieron 10 clientes y todos están viendo cómo funciona. Bueno, no pasa nada, pero que no quedemos al mes con la sensación de que la factura subió, ¿sí? Entonces les voy a contar 4 cosas que ustedes deben de tener en cuenta en su análisis. Entonces, el primero, poder hacer comparativos de energía versus producción o versus el uso significativo de la energía. La segunda, que puedan parametrizar el funcionamiento de hora a hora de su planta. Entonces, que ustedes tengan establecido cuánto debe ser el consumo o cuál debe ser el indicador hora a hora en la planta. ¿Por qué? Porque si yo lo configuro o si yo al otro día veo alguna anomalía, por ejemplo, aquí no lo puede configurar y él le emite una alarma al correo. Pero si uno no tuviera esa opción y simplemente tiene los medidores y ustedes lo tienen configurado y parametrizado, al otro día se enfocan específicamente en esa hora donde estuvo la anomalía. ¿Sí? Si lo pueden tener aquí en tiempo real, por ejemplo, nosotros lo tenemos configurado porque uno no está todo el día pues ahí metido, no tiene cosas que hacer. Entonces que el software trabaje para uno y le mande la alarma. 500 kilovatios está pasando en este momento y uno diga, bueno, pero si en la planta son 150, ¿qué pasó? Algo hago y a alguien llamo, ¿cierto? La tercera acción es comparar con la producción o el uso significativo de la energía. Y el cuarto es ¿Con qué, perdón? Con la producción o el uso significativo de la energía. Y el cuarto es lo que yo llamo productividad energética y es la famosa línea base energética. Esto yo lo hacía en Excel. ¿Cualquier equipo puede estar con este software? Sí. Yo anteriormente lo hacía en Excel y me la pasaba rodándole. Oiga, mándeme los datos de producción. Oiga, dígame cuántos metros cuadrados son. Oiga, dígame cómo estuvo la ocupación hotelera cada mes. Oiga, al otro día, oiga, hágame el favor. Veas que yo no le puedo entregar el informe porque, ¿cierto? Así yo ya lo puedo configurar de una vez. Entonces vamos a hacer la línea base de este punto. Entonces, digamos que acá, independientemente del número de personas que entren,
yo voy a tener el mismo consumo de energía, ¿cierto? El número de colaboradores es igual, el número de metros cuadrados es igual, entonces ¿cuál creerían ustedes que es la variable de uso significativo acá? Las muestras de prender las cosas. Sí, pero es muy dispendioso. Porque imagínense yo poniéndole a la chica acá que prenda la estufa, apunte acá. No, tiene que haber otra más general. Si tú tuvieras que hacer la línea base energética de acá, ¿cómo lo harías? Esto es diario. No, porque si vienen 10 o si vienen 20, yo tengo que prender la misma iluminación, los mismos computadores, pues esto sí no, pero digamos que hay una que es fija. ¿Cuál creerían ustedes que sería? Tú. Los metros cuadrados, por ejemplo. No, los metros cuadrados tampoco, porque son siempre los mismos. Diarios son los mismos metros cuadrados. Yo diría que el número de electrodomésticos o equipos encendidos o apagados. Pero digamos que primarias. Entonces yo haría un checklist acá y yo les diría, priorizo los que más consuman energía. Entonces yo priorizo las estufas, la nevera mantiene, las estufas, el microondas y el calentador. Yo priorizaría esos 3 porque los otros están seguros, son seguros que están ahí. Esa sería la que llamamos energía no asociada a la producción. Que venga o no venga gente acá, eso tiene que estar encendido, ¿sí o no? Entonces supongamos que les dejamos a las chicas unas planillas y las chicas están teniendo en cuenta cuáles son los equipos en horas. Por ejemplo, ellas dicen, no, yo lo tuve prendida la estufa, pero solo fue 1 hora, entonces lo vamos a poner en horas. Entonces vamos a ver, miren los consumos, miren que son parecidos. Entonces, quiere decir que este dato de producción o de uso significativo de la energía debería ser muy similar, ¿cierto? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí 4, 3, pues espere que esto sea lógico. Digamos que aquí fue 5, aquí fue 3, aquí fue 2, aquí fue 4, por ejemplo. Lo voy a graficar hasta acá. Aquí salió mi línea base. Entonces, esto es muy importante. Si por ahora ustedes no tienen medidores, háganlo en Excel. ¿Por qué? Porque esta gráfica sí permite identificar las eficiencias y las ineficiencias. Todo lo que esté por debajo de la curva son ineficiencias, puntos. Y todo lo que esté por encima son ineficiencias. Pero ¿qué es lo primero que ustedes deben revisar? Que este R cuadrado, esto es una expresión matemática, pero que este R cuadrado esté siempre por encima de 0.4. ¿Qué significa eso? Que esa variable que acabamos de escoger sí tiene relación directa con el consumo de energía. Si nos da, por ejemplo, como nos acaba de dar, quiere decir que el número de electrodomésticos encendidos no tiene nada que ver con el consumo de energía de acá, ¿sí? O que algún dato de acá nos quedó loco. Por ejemplo, una vez se está digitando y en vez de escribir 1000, escribe 100. Entonces ya se distorsionó todo, entonces uno tiene que venir a revisar. Y esta es la energía no asociada a la producción y esta es la energía asociada a la producción. ¿Qué quiere decir? Que esto es mucho en kilovatios y si yo me enfoco en apagar la nevera todos los días, este valor va a bajar. Lo segundo importante, aquí fui ineficiente, ineficiente, ineficiente y aquí fue eficiente, eficiente, estándar. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre debería estar lo más cercano posible a la recta, ¿sí? Porque esto es una regresión lineal. Quiere decir que todo debería ser muy parecido para que todos los punticos estén en esa línea. Si eso no sucede, yo estoy siendo muy eficiente, pero es raro. Debería estar todo por aquí. O fui muy ineficiente. Debería estar la ineficiencia por aquí. ¿Sí? Entonces miren que esta gráfica ya le permite a uno tomar unas decisiones importantes. Y se acuerdan que les conté del gerente, es que a mí me pasa
que yo siempre, que iba a vender pues como proyectos de eficiencia energética, siempre el gerente me devolvía con dos preguntas: ¿cuánto vale y cuándo retorno la inversión? Y para uno saber cuánto vale, pues debe saber, debe tener cuantificada la necesidad que tiene o la ineficiencia que se tiene actualmente en esa empresa, cuánto vale superar esa ineficiencia y de acuerdo a ese ahorro en cuánto tiempo yo la voy a ver reflejada. Entonces, cuando empecé a ver también el tema de los software, yo dije también falta información de valor para un gerente. Entonces, aquí hay información de valor para el técnico, que es el ingeniero que se preocupa de los kilovatios, y hay información para el gerente. Entonces, ¿cuánto vale mi hora en curso? ¿Cuánto vale mi hora anterior? ¿Cuánto me está valiendo hasta hoy el día? Porque yo así también puedo hacer planificación de la factura. ¿Cuánto me valió el día anterior? ¿Cuánto llevo de la semana? ¿Cuánto me valió la semana anterior? ¿Cuánto llevo del mes? ¿Y cuánto me valió el mes anterior? Con estos dos valores yo digo, hoy estamos a 28. Quiere decir que voy a estar de pronto por encima. Hago como un estándar de cuánto es un día, más o menos 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos los sumo de aquí, o sea, a 29, 30 y 31, o sea, como 90.000 pesos. A estos 580 le sumo 90, o sea, que me iría a pasar, ¿cierto? Entonces, en mi producción como gerente, yo aquí ya, en el día 15, yo ya puedo arrancar las orejas y decir, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted es que está produciendo? Si está produciendo más, hágale, no hay ningún problema. Pero mire pues que ya vamos llegando a los 100 millones, 50 millones, 2 millones, 3 millones, eso llévelo pues a los datos de su empresa. Esto ya es de valor para un gerente, porque él sí tiene en su cabeza los números y él sí sabe eso cuánto le va a costar, cuánto va a valer y con eso pues puede tomar más acciones. Y que también me encanta, porque llega el ambiental de la empresa y dice, ay, venga, y esos kilovatios ahorrados, ¿cuántos son en emisiones de CO2? No ve que yo tengo que sacar el informe de sostenibilidad mensual. Entonces aquí tiene su huella de carbono. Esta huella de carbono está basada en la ISO 14001, en el alcance 2, solo es energía eléctrica. Cuando tengamos plantas, no aplica, pues para que eso sí, pues también hago claridad. Este valor, ¿de dónde sale? Del valor del kilovatio. Es configurable, hay tres opciones, porque hay algunas empresas que les cobran hora pico. ¿Qué horas son? Me estoy extendiendo mucho. Hora pico y hora normal y hora pico. Entonces uno puede configurar esos dos valores. Entonces, importante, retomemos. Y les voy a contar este otro asunto, y es, estas plantillas, por decirlo de alguna manera, lo están viendo 4 personas: el gerente financiero, el técnico, el ambiental y el de producción. Entonces el de producción también viene a soportar, porque ustedes mismos lo dijeron y nosotros ya lo hemos verificado. Por ejemplo, en una empresa de plásticos y en una empresa de trituración. En una empresa de plásticos evidenciamos que hay mayor consumo de energía cuando hay mayor suciedad en el material que procesa. Y en una empresa de triturado, la dureza y el tamaño con que llega pues el material incide también en el consumo de energía. Entonces, pero eso se identifica y se soporta. Esto no es, digamos, la última palabra, pero sí son bases para tomar decisiones, ¿cierto? Sí me permite a mí por lo menos estar más cercano a la realidad. Yo no voy así hasta el final del mes a ver qué me va a pasar, sino que al menos tengo unas proyecciones. Y en producción, entonces yo ya puedo empezar a hablar con producción y ya puedo empezar a revisar qué aspectos de la materia prima hacen que yo suba o baje ese índice de productividad. ¿Qué nos ha pasado y qué nos hemos encontrado acá? Que hay empresas que han tomado decisiones de no fabricar ciertos productos. Y dicen, yo comparo, sobre todo en empresas de volumen, estoy hablando de una ladrillera,
donde el volumen es muy importante. Entonces, determinar el material, el producto que voy a sacar finalmente, me incide en la ganancia y en el consumo de energía que yo tuve, porque después de la nómina el consumo de energía eléctrica era el segundo rubro. Entonces, se toma la decisión de no fabricar ciertos productos y nos enfocamos comercialmente en vender estos. Y ya hay dispositivos tecnológicos que vía Wi-Fi desconectan los equipos que le consumen a uno energía en espera. Entonces, usted por la noche no está viendo televisión, pero qué pereza levantar a desconectarlo, no, que yo lo programe y se me apague, yo ahí de televisor en televisor alguna cosita ahorro, ¿cierto? Entonces, igual pasan los procesos productivos. Díganme ustedes si en una factura mensual uno pudiese identificar eso. O 2 días después, que es a hoy lo que el mejor comercializador le puede ofrecer a uno, que 2 días después yo tenga la matriz. Es muy desgastante, es muy desgastante hacer ese ejercicio. Les voy a mostrar una última prueba. Aquí sí tiene uno más razones para rascarse la cabeza, y esto sí es más cuando los procesos productivos no son constantes, que eso pasa mucho, uno se encuentra con esto. Miren que todos los días, bueno, aquí por lo menos hay una bondad, y es que no hay energía en espera, no hay equipos en vacíos, uno está tranquilo, bueno. Pero entonces empieza a rascar la cabeza por acá, a comparar, pues entonces producción, ¿cierto? Pero miren todos los picos que hay. Esta claramente es la hora del almuerzo y vuelven a arrancar. Pero ¿por qué por aquí baja? Bueno, entonces uno empieza a investigar y analizar eso. Con respecto a la producción, entonces pasa algo muy valioso que decía James ahorita, y es el tema de la planificación de la producción, ¿sí? Estos consumos, ¿cuánto me cuestan comparado con lo que yo estoy en ese momento entregando como producto final? Y yo ya puedo tomar unas decisiones importantes. Entonces, esta es las empresas de triturado que yo les contaba. ¿Sabes qué identificaron ellos? Que cuando se les atrancaba algún material y tenían que parar alguna máquina, los demás equipos quedaban operando en vacío hasta que solucionaran el problema. Entonces, por eso, al final del día se producía menos, pero el consumo de energía era muy similar. Pero miren, uno solo encuentra esto estando ahí, revisando, y lo que decía James es muy importante, tiene que ser alguien que esté ahí todo el tiempo, porque si yo reviso de vez en cuando, pues también de vez en cuando tengo ahorros, es tanto como yo quiera ahorrar en el proceso productivo, ¿sí? Yo creo que con esto damos por terminada la sesión de hoy.